hable. Gloria a Dios. Muy buenas noches. Es un gusto con ustedes compartir esta reunión. Vamos a orar. Vamos a orar por la palabra. Vamos a prepararnos para que el Espíritu Santo en esta noche nos dé una palabra, nos hable, nos dé direcciones con un propósito. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, por tu gran amor, por tu misericordia, por este día, por esta oportunidad, donde tú nos hablarás, Señor, nosotros siervos estamos atentos a recibir la palabra reina, esa palabra de fortaleza, esa palabra de cambio, esa palabra que nos levantará y nos glorificará en el poder del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por mi mano de la derecha, por mi mano de la izquierda, y que en esta noche, Señor, tú nos hables, Señor, de una manera muy especial, muy contundente, para ser lleno del Espíritu Santo, Señor, y ser levantado en estos tiempos, Señor, en estos momentos. Padre, necesitamos de ti, que tu Espíritu Santo sea el protagonista de esta reunión, desde el comienzo hasta el final. Padre, te damos gracias, en el nombre de Jesús, amén. Aplaudo al que vive y reina. Yo le agradezco al pastor de esta casa por esta oportunidad que me da, porque normalmente en estas reuniones siempre está él al tanto de todo. Pero en esta noche Dios tiene un propósito, por eso me ha traído acá, y Dios va a cumplir el propósito en cada uno de ustedes. Amén, hermano. Amén. Amén. Vaya abriendo su Biblia en 1 Samuel, capítulo 3. En esta noche vamos a ver a tres hombres de la Escritura que fueron llamados por Dios, usados por Dios, y el propósito de Dios en esos hombres. 1 Samuel capítulo 3, del verso 1 al verso 10. Vamos a comenzar hablando de Samuel, que fue el sucesor de Elí. Samuel fue el sucesor de Elí. Dice 1 Samuel 3, 1 en adelante. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, pero no había visión con frecuencia. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantando Samuel vino a Elí. Dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, mirad, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así que se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Samuel recibe un llamado de Dios, porque él iba a ser el sucesor de Elí, el que iba a seguir el sacerdocio, el ministerio. Él recibe un llamado de Dios. Él había sido entregado a Dios por su madre y estaba sirviendo en el templo, en la casa de Dios. Entonces Dios tenía que proveerse de un sucesor, de un hombre que siguiera el ministerio, de un hombre que siguiera el sacerdocio en la casa de Dios.
y lo busca y lo determina Samuel. Samuel se entrega a Dios. Y Samuel es llamado por Dios. ¿Para qué? Para hacer ministración en la casa de Dios, para ministrar en la casa de Dios. Para él poder estar siempre en presencia de Dios. Porque Elí ya era viejo, ya sus ojos se habían cerrado. Y fíjese, por ejemplo, lo que dice 3:19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Dios lo estaba levantando a este muchacho, a este joven Samuel, como hombre de Dios, como sacerdote de la casa de Dios, para ocupar el lugar de Elí. Ahora, ¿qué le toca hacer a Samuel? ¿Qué le toca hacer a Samuel? Acompáñenme ahí, capítulo 10 de 1 de Samuel, verso 1 al 9. 1 de Samuel 10, verso 1 al 9. Y vamos a ver algo muy importante en esta noche, lo que Samuel tiene que hacer. 1 de Samuel 10, del 1 al 9. Israel estaba pidiendo un rey, querían un rey. Dios le habla a Samuel porque el pueblo estaba equivocado, pero el pueblo quería un rey. Y le pedía a Samuel que le ungiera un rey, que le trajera un rey, querían un rey. Entonces, Dios le dice a Samuel, dale al rey lo que quieren, dáselo. Dáselo al pueblo, dáselo a Israel, dale. Entonces, 1 Samuel 10, del 1 al 9, dice así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Lo ungió a Saúl. Hoy, después que te haya apartado de mí, hallará 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán las asnas que había ido a buscar, si han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por la asna y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mí? Luego que de allí sigas más adelante y llegue a la encima de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Bet-El, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, y los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. El pueblo quería un rey, Dios le da un rey. Y le dice a Samuel que lo ungiera a Saúl para que Saúl fuera rey. Ahora, todo venía bien hasta ahí, pero Saúl fue desechado. Fue desechado por no obedecer. Fue desechado por no tener un corazón acorde a Dios. Fue desechado siendo rey. Usted va a encontrar toda la historia por qué Dios lo desecha a Saúl. Ahora, ahí
15:23 dice esto. Acompáñame por favor. 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación en la rebelión, y como ídolo, idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Samuel le tiene que decir a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra, por cuanto tú no amaste a Dios, no te predispusiste, porque Dios ya lo había ungido, lo había puesto por rey, lo había puesto por un hombre para que dirigiera a toda la nación. Ya tenía la unción de Samuel, pero por cuanto no obedeció la palabra, por cuanto no obedeció a Dios, por cuanto no obedeció los mandamientos, por cuanto no obedeció, fue desechado. Ahora esto, escuche, trajo problemas. Vamos a ver ahora lo que sigue. ¿Por qué? Samuel seguía siendo el sacerdote, el que ministraba en la presencia de Dios. Samuel seguía ofreciendo los sacrificios, el holocausto a Dios. Él tenía la responsabilidad, porque Israel quería seguir teniendo un rey, necesitaban un rey. Pero Saúl tampoco no se queda con eso. Saúl no se queda con que había sido desechado por Dios, que ya no era más rey. No. Por eso Dios lo tiene que buscar a David. David tenía un corazón agradable a Dios, tenía un corazón recto a Dios, tenía un corazón puesto en Dios, tenía un corazón abierto a Dios. Lo tiene que buscar a David. Por eso todo esto después trae problemas, porque Saúl lo persiguió a David. Todos sabemos que lo quería matar, lo buscó, lo siguió, lo sitió, porque Saúl no estaba en lo que Dios le había dicho. Entonces, el mismo Samuel, capítulo 16, 1 de Samuel, verso 11 al 13, vamos a encontrar otra vez la vida de Samuel cuando unge a David. 1 de Samuel 16, del 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos, Isaí? Él respondió, queda aún el menor que apacienta la oveja, y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de su hermano, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora, acá comienza en la vida de David una nueva etapa. Una nueva etapa en Dios y para Dios, pero también comienza a levantarse los perseguidores. David fue muy perseguido, David fue muy acosado, David fue muy buscado. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón agradable a Dios, porque él siempre se estaba comunicando con Dios. Todos los salmos hablan de la vida de David, toda la escritura que usted pueda leer en los salmos va a encontrar la vida de David. Ahora, a todo esto, Saúl ya sabía que no era rey, pero él seguía queriendo ser rey. Estaba cerrado, quería ser rey, no aceptaba lo que el profeta le había dicho. Por cuanto tú desechaste la palabra, por cuanto tú lo desechaste a Dios, por cuanto tú lo desechaste, Dios te desechó. Con esto, ¿qué te quiero decir en esta noche? Dios te da una oportunidad siempre, a todos nos da una oportunidad. Dios siempre nos da una oportunidad. Nos vuelve a hablar, nos vuelve a decir, nos vuelve a enseñar, nos vuelve a llamar, nos vuelve a mostrar. Dios nos siempre nos da una oportunidad. El tema es que nosotros podamos abrir nuestro corazón a Él.
podamos entregarlo a Él, podamos confiar en Él, podamos creer en Él como hombre, como siervo, como ministro, como esposo, como padre, como abuelo, creer, confiar en Él. Porque Dios siempre nos da una oportunidad, siempre Dios nos vuelve a que volvamos al primer amor, a confiar en Él, a poner en la brecha con Él. Ahora, fíjese la diferencia entre cuando fue ungido Saúl y cuando fue ungido David. El profeta Samuel le da unas señales y le dice a Saúl lo que acontecería. Desde aquel día en adelante que él había sido ungido rey de Israel. Rey de Israel. Dios no quería que Israel tuviera rey. Pero Israel se había empecinado en que querían un rey. Y le da un rey. Pero un rey que se tuerce. Un rey que hace lo que a él le parecía. No tenía un corazón como David. No tenía una postura como David. Saúl era diferente. Entonces, ese rey, por cuanto desecha la palabra, lo desechó a Dios, Dios lo desecha a él. Que nosotros, hermanos, cada día podamos estar atentos a que nuestra lámpara esté encendida de la palabra y que podamos vivir permanentemente en contacto con el Espíritu Santo, que podamos vivir permanentemente en contacto con Dios, que podamos vivir permanentemente en contacto con su palabra. Porque necesitamos que Él nos aconseje, que nos ministre, que nos hable, que nos instruya, que nos levante, que nos prepare, que nos enseñe las cosas de la vida y cómo tenemos que conducirnos en la vida. Usted sabe, por ejemplo, que el hombre es cabeza, somos sacerdotes, somos cabeza. Los hombres somos los que legislamos. A donde estamos somos la cabeza, somos los que estamos legislando, somos los que tenemos que ordenar, lo que tenemos que llevar la palabra, lo que tenemos que instruir, lo que tenemos que hacer las cosas para Dios. Porque un hombre de Dios somos llenos del Espíritu Santo. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos pone el propósito, el deseo. ¿Sí? Por eso que Saúl, por cuanto no obedeció, fue desechado. Pero el pueblo seguía esperando otro rey, queremos otro rey. Entonces Dios lo manda a Samuel a la casa de Elí. De Isaí, perdón. ¿Para qué? Para que de los hijos de él buscara a David. David con un corazón dispuesto, David con un corazón agradable, David entregado a Dios. A tal punto que después de ahí comenzamos a ver toda la historia en la vida de David, cuando vence a Goliat y todo lo que pasó en la vida de David. Pero David se fue levantando, escuche, en una generación diferente. Que eso es lo que nosotros tenemos que hacer y saber como hombre. Usted y yo en este tiempo nos tenemos que levantar como una generación diferente. Le voy a explicar por qué. Samuel, sucesor de Elí, fue levantado como sacerdote en la casa de Dios. El sacerdote marcaba un ítem en la casa de Dios. El sacerdote ordenaba la casa de Dios. El sacerdote ministraba las ofrendas, los sacrificios de pan en la casa de Dios. O sea que primeramente Dios nos pone como sacerdote en toda circunstancia, en todo momento, en todo lo que tenemos por delante somos sacerdotes. Ordenamos nuestras vidas en Dios, nos ordenamos en Dios, buscamos a Dios, confiamos a Dios, creemos en Dios, amamos a Dios, porque somos sacerdotes. Si podríamos decir esto, Samuel tenía un corazón como David, muchacho joven, pero ya había sido ungido como sucesor para estar en la casa de Dios. Ahora, ¿qué representa la vida de Saúl? La vida de Saúl representa un desorden. La vida de Saúl representa las cosas
que a veces hacemos, etc. Y a Dios le duele. Por eso Samuel no unge a Saúl. A pesar de que Dios le había dicho que le hablara al pueblo, que le dijera qué iba a hacer este rey. Y por cuanto desecha la palabra, desecha a Dios, no lo quiere a Dios, aparta el corazón de Dios, Dios lo desecha a él. Por eso es muy triste hoy estar fuera de Dios. Nosotros como hombres necesitamos de Dios, como padres necesitamos de Dios, como abuelos necesitamos de Dios, como ministros necesitamos de Dios, para que Dios siempre esté al lado nuestro, para que siempre podamos tener una palabra con Él, en Él, para entender su amor, su misericordia. Ahora, David es la representación, la comunión con Dios, con el Padre. David es el que está puesto por el Espíritu Santo para Dios y con Dios. Porque, hermano, no podía nada quedar fuera de los planes de Dios. Todo está perfecto en los planes de Dios, todo está armado en los planes de Dios. Siempre va a haber un Samuel, va a haber un Saúl y va a haber un David. Y cada uno tiene un propósito, cada uno tiene una meta. Lo importante es saber hacia dónde vamos con Dios, quiénes somos con Dios, cómo entendemos el llamado con Dios, el propósito con Dios. Varón y hembra los creó. Somos varones de Dios, somos hombres de Dios. Hombres puestos para llevar la palabra, hombres puestos para orar, para buscar a Dios. Por eso que cuando David es ungido, comienza la persecución. A tal punto que en su reinado él tuvo enemigos. A tal punto que él seguía teniendo un corazón agradable a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía por qué Dios lo había llamado. ¿Para qué Dios lo había llamado? ¿Para qué Dios lo había elegido? ¿Ustedes saben para qué Dios lo llamó? Yo sé para lo que Dios me llamó, para lo que Dios me eligió. El propósito, la meta que hay en nosotros. El propósito en cada uno. David es el hombre puesto por Dios con una visión diferente para la iglesia. Es el hombre puesto por Dios con un propósito diferente para la iglesia. Y así hay muchos hombres de Dios en la Escritura que fueron puestos por Dios con un propósito diferente. Un propósito de conquista, un propósito de bendición, un propósito de triunfo, un propósito de dar la palabra, de orar, de buscar, de restaurar. Por eso nosotros tenemos que saber que somos útiles en Dios y para Dios. Somos hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. La iglesia primitiva, ¿a dónde comienza? Con los apóstoles. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto. Y cuando salieron comenzaron a predicar y a anunciar las buenas nuevas de salvación. Hermanos, están los Samuel, los ungidos, los hombres de Dios. Los Saúl. Hay muchos Saúl dentro de la iglesia, muchos Saúl que desechan. Pero también hay muchos David que quieren, que desean, que buscan, que corren a Dios, que confían en Dios, que aman a Dios. Yo estaba leyendo Primera y Segunda de Samuel. ¿Cómo lo persiguieron a David? ¿Cómo lo acosaron? ¿Cómo fue a la cueva de Adulán?
y todas las cosas. Pero David nunca dejó de confiar en Dios. Nunca dejó de poner su mirada en Dios. Nunca. Si nosotros vemos cuando ahí en 1 Samuel 16, cuando Samuel unge a David. Primero vinieron todos los hijos mayores, todos los hombres de guerra, muchachos altos. Después Dios le dice, pero de esto no hay ninguno. ¿Por qué? Porque Dios está buscando hombres con un corazón que agraden a Él. Ahí está el tema. Dios está buscando hombres con un corazón que entreguen a Dios, que confíen en Dios. Entonces le dice el profeta, ¿alguien más hay en tu familia? Sí, mi hijo menor. Lo tengo ahí en el desierto presentando la oveja. Bueno, decirle que venga. Y Dios le dice, este tiene un corazón acorde a mí, este tiene una visión como tengo yo. Ungido para que sea rey, para que Israel tenga un rey, para que él gobierne. Pero no solamente fue por eso, porque Dios también lo prepara a David como hombre de guerra, como hombre de conquista, como hombre valeroso, como hombre de triunfo. Tú tienes que pensar esto en esta noche. Te estás preparando para eso. Nos estamos preparando para eso. Como hombres de guerra, como hombres de valor, como hombres de triunfo, como hombres de conquista, como hombres que vamos a dar siempre el grito de victoria. Amén. Eso es lo que tenemos que pensar. Tenemos que tener una visión más allá. Porque los planes de Dios están marcados para bien. Todo lo que Dios tiene para ti y para mí es con un propósito para bien. Escucha. Saúl se había escondido en una cueva. Y David estaba escondido en esa misma cueva. Él si quería lo pudiera haber matado porque Saúl lo quería matar a David, sin embargo le perdonó la vida. Porque todavía David sabía que Saúl era puesto por Dios. Cada uno de nosotros tenemos un turno para Dios, tenemos un propósito para Dios. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, cuando confiamos en Dios como hombres, como siervos, como esposo, como abuelo, como padre, todo va cambiando y Dios va pesando cada día nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestra fe, nuestra confianza, nuestro deseo. Dios va pesando cada día y va mirando. Y a cada uno nos va dando una bendición diferente. Nos va poniendo en un propósito diferente. Nos va marcando un ítem diferente. A tal punto que David, de ser pastor de ovejas, sale del anonimato. Tenía un corazón agradable a Dios. Dios lo pone en la primera victoria para vencer a Goliat. Y lo sigue levantando y lo sigue ministrando. Porque David no fue un hombre que se entregó. David no fue un hombre que desconfió. David no fue un hombre que dudó. Al contrario, David se aferró a Dios. El tiempo que nosotros tenemos por delante, necesitamos cada día más confiar en Dios, creerle a Dios, aferrarnos a Dios. Si hay otros que no quieren creer en Dios, es problema de ellos. Si hay otros que no quieren confiar en Dios, es problema de ellos. Si hay otros que no se quieren aferrar a Dios, es problema de ellos.
Pero nosotros tenemos que tener un corazón acorde a Dios, entregado a Dios. En las buenas y en las malas, en todo momento, en todas circunstancias. ¿Por qué te digo esto en esta noche? Porque Dios está al control de todo. Dios está al control de tu familia, de tu vida, de tu hogar, de tus hijos, de tus esposas, de tus nietos, de tu trabajo, de tu salud. Dios está al control de todo. Y cuando Dios está al control de todo, hermano, está todo bien. Saúl pudiera haber sido un gran rey. Saúl pudiera haber sido un hombre de conquista. Un hombre para Dios. Un hombre entregado a Dios. Pero ¿qué pasó? Desechó a Dios. Cerró su corazón. Se llenó de vanagloria, se llenó de egoísmo, se llenó de lujuria, cerró el corazón. Entonces, por cuanto desechó la palabra, Dios lo desecha. Porque si no, él hubiera sido un hombre de la historia. Porque déjame decirte algo, hermano. La Biblia habla mucho de la vida de David, pero poco de la vida de Saúl. Porque automáticamente, por cuanto desechó la palabra, por cuanto se cerró, Dios lo desechó, lo dejó. Porque lo que cuenta para Dios es nuestro corazón, nuestra entrega, nuestro deseo. Lo que cuenta para Dios es lo que nosotros amamos y deseamos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Jesús fue a la cruz? Porque tenía un corazón como David. Tenía un corazón de pastor. Tenía un corazón para hacer el bien. Tenía un corazón de misericordia. Por eso Jesús fue a la cruz. Por eso Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso Dios envió a David para que sea rey, para que gobierne sobre la casa de Dios. Porque sabía que el corazón de David era un corazón abierto, dispuesto, disponible para Dios. Disponible, que David estaba atento a todo lo que le decía, a todo lo que hablaba, obedecía a Dios. Por eso Jesús siempre recalcó esto. Yo hago las obras de mi Padre. Yo hago lo que mi Padre hace. Yo trabajo porque Él trabaja. Por eso, hermano, no nos detengamos, no nos quedemos varados en el camino. Démosle para adelante. Démosle para adelante. Así está el sol, así está la tormenta. No nos quedemos varados en el camino. Porque a todo esto hay un propósito de gloria. A todo esto hay un propósito de bendición. A todo esto hay un propósito de un buen futuro. A todo esto hay una vida con Dios. Si nosotros no pudiéramos recordar cuando vinimos a Dios, cómo éramos en Dios, lo que hacíamos, lo que no hacíamos, y cómo Dios fue obrando y trabajando, porque nunca hicimos lo que hizo Saúl, desechar la palabra. Queríamos la palabra, queríamos ser ministrados, queríamos orar, queríamos escuchar la palabra, queríamos que alguien nos toque, nos ore, nos ministre, y buscábamos de Dios. Porque permanentemente estábamos abiertos como David, con un corazón a Dios, en la llenura del Espíritu Santo, en la búsqueda de Dios. ¿Cuántas cosas pasan en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas que nadie las sabe? ¿Cuántas cosas nosotros queremos llevar? ¿Cuántas situaciones afrontamos? ¿Cuántas situaciones? ¿Cuántas decisiones? Lo importante
no desechar la palabra. Tomar la palabra, confiar la palabra, creer la palabra. Y tener un corazón como David, un corazón de siervo, un corazón de pastor, un corazón abierto al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para bendición, para recibir, para ser diferente. Y todo va siendo diferente, hermano. A tal punto que van a venir los problemas. A tal punto que van a venir los que nos quieren y los que no nos quieren. A tal punto que nos vamos a encontrar con piedras en el camino y caminos alisados y así. Pero no importa. Cada uno de nosotros sabemos el llamado, cada uno de nosotros sabemos el propósito. No tomemos en cuenta lo que hizo Saúl, tomemos en cuenta lo que hizo David. No desechemos la palabra, no desechemos a Dios. Hay mucha gente que dice, pero ¿y esto hasta cuándo? Entregando en las manos de Dios. Entregando en las manos de Dios. Escuche. David, como Saúl, no conocían a Dios. Gloria a Dios. El único que lo conocía a Dios era Samuel. Samuel lo unge a Saúl y lo unge a David. A los dos lo unge por rey sobre la casa de Israel. El tema de lo que ellos tenían que hacer, que uno lo hizo y el otro no lo hizo, tener un corazón agradable a Dios. Porque muchos dicen, pero si a mí Dios no me habla, digo esto, Dios te va a hablar y te va a dar y te va a enseñar cuando tú como hombre tengas un corazón agradable a Dios. Amén. Cuando tú no deseches la palabra, no hagas lo que hizo Saúl, no te llenes de vanagloria, no te llenes de orgullo, no te llenes del ego, haz lo que hizo David, que fue ungido, volvió al desierto a cuidar las ovejas hasta que Dios un día lo llama. Y en todo ese proceso Dios va marcando diferencia. En todo ese proceso Dios va trabajando en tu vida, en tu carácter, en tu ego, en tu pensamiento, en tu familia. Y más te digo, Dios va trabajando para bien. ¿Y qué es lo que mira Dios? El corazón. El deseo de honrarlo, de creerlo, de confiar. La misericordia, el amor de Dios, la vida de Dios. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que saber esto. Saúl pudiera haber sido un gran rey. Podía haber sido un hombre que hubiese marcado la historia en Israel, pero no fue. Fue David, el pastor de ovejas. Aquel que entregó el corazón, aquel que se entregó a Dios, aquel que se rindió a Dios, el pastor de ovejas. La pregunta es, ¿qué tenemos que cambiar todavía? ¿Qué tenemos que cambiar en nuestro corazón? ¿Qué todavía no le hemos entregado a Dios en nuestro corazón? ¿Qué tenemos que cambiar? Para poder ser portadores de paz, portadores de luz, portadores de bendición, portadores de vida. ¿Qué tenemos que cambiar? Hay personas que tienen que cambiar el carácter, la actitud, el pensamiento, las decisiones, no sé, ¿qué tenemos que cambiar? Para que siempre la palabra esté trabajando, la palabra esté orando, la palabra esté restaurando. Porque eso es lo importante. Nosotros como hombres de Dios tenemos que saber a comunicarnos con Dios. Porque el hombre es el sacerdote es el que baja a la presencia de Dios, el ungido de Dios, el ministro de Dios.
Y esa presencia va a todo lado. Dios va con nosotros a todo lado. Moisés fue un hombre que fue con la presencia de Dios a todo lado. Jesús, David, Sansón, fueron hombres llenos del Espíritu Santo, con un corazón acorde a Dios, moviéndose en el poder del Espíritu Santo. Veamos la vida de Pedro, el apóstol Pablo, movidos por el Espíritu Santo, con un corazón acorde a Dios, a tal punto que tenían un amor tan grande, que Pablo desde las cárceles escribía las cartas. Pablo instruía a la iglesia. Por eso que nada nos detenga en este tiempo, que nada nos aparte de la palabra, que nada nos aparte del camino de Dios, de la verdad de Dios, de la verdad con Dios. Como yo siempre digo, estudiemos la palabra, aprendamos la palabra, para saber a qué fuimos llamados, el propósito de Dios, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Por eso ahora vamos a orar. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos siga hablando y nos siga ministrando, hermanos. Vamos a orar para ser llenos de su palabra y de su verdad. Déjame decirte algo. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Amén. Cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto como David, somos valientes. Valientes de Dios, valientes para Dios. Entonces ahí Dios va a trabajar. Dios nos va a dar más, nos va a añadir más, nos va a ministrar más. Porque somos valientes. Nosotros no nos entregamos, no nos quedamos, no vamos para atrás, vamos para adelante. Amén, amén. Nosotros somos los que tenemos la palabra, el consejo, la sabiduría. Ponte de pie, vamos a orar. Para que en esta noche el Espíritu Santo nos toque, para que en esta noche el Espíritu Santo nos ministre, para que si todavía hay algo en nosotros que tiene que ver con Saúl, Dios lo saque. Para que podamos ser diferentes hombres, llenos del Espíritu Santo, de la palabra, llenos de la unción de David. Caminar como David, andar como David, buscar a Dios con un corazón como David. Padre, te damos gracias. Amén. En el nombre de Jesús, por tu gran amor, por tu misericordia, por este día de vida. Porque tú en esta noche no nos trajiste hasta aquí para volver atrás, sino nos trajiste aquí, Señor, bajo la unción del Espíritu Santo, con esta palabra, Padre, para tener un corazón acorde a ti, Señor, a tu presencia, dándote gracias, gracias, Señor, por el llamado, primeramente por el día que tú nos llamaste a tu servicio, el día que tú nos llamaste a tu casa, Padre, a rendirnos a ti, a consagrarnos a ti, dándote gracias, Padre, por este día, por esta hora, donde en el nombre de Jesús nos declaramos libres, sanos, bendecidos, prosperados, restaurados, Señor. Declaramos que nuestras vidas en esta noche, Señor, son vidas bendecidas, Padre. Tomamos, Señor, en el nombre de Jesús la postura de David, Señor. Caminamos bajo la unción de David, bajo la palabra de vida, bajo la palabra de poder, Señor, para que en esta noche tú nos unjas, Señor, desde la cabeza hasta la planta de los pies, en el poder del Espíritu Santo y fuego, Padre, para poder ser restablecidos, para poder ser sanados, bendecidos, prosperados. Gracias, Señor, por cada día de vida que tú nos das. Y sigue levantando una generación de hombres llenos del Espíritu Santo, Señor. Llenos del poder y la gloria de Dios, Señor, para los tiempos que vienen, Padre. Que podamos ser boca de Dios, ojo de Dios, caminar contigo, Padre. Y en el nombre de Jesús seremos benditos al entrar, benditos al salir. Bendito al acostarnos, bendito al levantarnos. Bendito al entrar, bendito al vender. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada varón de esta casa. Gracias por cada siervo de esta casa. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén, amén. Hermano, den un aplauso al Señor Jesús. Queda el siervo de Dios de esta casa en plataforma.